Hola, buen día a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos a este diplomado titulado Articulación Pedagógica entre el Plan 2022 y el Marco Curricular Común en la Educación Media Superior hacia una docencia con excelencia. Con esta breve charla haremos un primer acercamiento a la nueva escuela mexicana, por supuesto, pero en específico a lo que representa este modelo educativo, sus bases, sus orientaciones, su filosofía, su perfil de egreso y por supuesto el marco curricular común en la educación media superior o EMS, ¿no? Es decir, para hablar de bachillerato, además en sus diferentes modalidades, es necesario comprender los fines, la estructura y en suma el horizonte de sentido, este horizonte formativo que busca, ¿no? Hacia donde apunta este modelo. Ahora bien, para hablar de marco curricular común existen varios documentos, ¿no? Que son importantes. Hay varios, ¿no? Voy a mencionar unos nada más. Desde el titulado La mejora continua de la educación, principios, marco de referencia y ejes de actuación, publicado por la ahora extinta Mejor Edu. Es un documento clave, ¿no? En el que se presentan algunos argumentos de la nueva escuela mexicana y se intenta justificar justamente un cambio de modelo, ¿no? Un cambio de lógica y además presenta estos principios filosóficos, ¿no? Que buscan sostener a la nueva escuela mexicana. Ese es un documento que hay que leer, que les recomiendo. Por otra parte, el Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana, Modelo Educativo 2025, es otro documento en el que se explicitan estos principios filosóficos, las orientaciones pedagógicas, ¿no? Incluso hasta el programa Aula, Escuela, Comunidad, ¿no? Que me parece también es piedra fundamental de este modelo, ¿no? Y bueno, también hay que revisar algunos acuerdos, ¿no? El acuerdo 220825, que es en el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato de la NEM, y el acuerdo 2108-2025, en el que se establece el marco curricular común. Estos son documentos que establecen bases, bueno, por supuesto la Ley General de Educación, obviamente la Constitución, vienen algunas cuestiones también en el Plan Nacional de Desarrollo, también en los planes estatales y etcétera, ¿no? Pero, bueno, lo que me parece fundamental es que hay que partir de cuáles son las coordenadas filosóficas, éticas y políticas de la nueva escuela mexicana. Es decir, incluso si nosotros hacemos una revisión así breve, ¿no? De algunas de las fuentes que se retoman en los libros de texto, por ejemplo, ¿no? Para la maestra y el maestro, en este propio documento en el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato, en aquel que les nombro de Mejor Edu, ¿no? Hay que ver las y los autores que retoman, ¿no? Se retoman fuertemente las pedagogías críticas de coloniales, las epistemologías del sur, autoras, autores, ¿no? Como Enrique Dussel, Boaventura de Sousa Santos, el propio Paulo Freire, Henry Giraud, Bell Hooks y otros muchos más, ¿no? Pero todo esto es para decirles, y bueno, también para ayudarnos, ¿no? A comprender que justamente son estas coordenadas epistemológicas, éticas y políticas de las cuales parte la nueva escuela mexicana. Ahora bien, una vez aclarado esto, sabemos que la educación y por tanto la educación media superior pues se fundamenta en el artículo tercero de la Constitución, ¿no? Con todos sus incisos, y obviamente la Ley General de Educación, ¿no? En donde se establece que la formación debe de ser integral, ¿no? La integralidad es más que la suma de diferentes ámbitos, ¿no? Es la articulación justamente que van conformando esta integralidad y que van a dar sustento a la formación, ¿no? A esta formación escolarizada, ¿no? También se habla de una interculturalidad crítica, ¿no? Que es un tema que merece un espacio propio. Deberá ser la educación también inclusiva, humanista y transformadora, ¿no? Ahora bien, una vez aclarado lo anterior, eh, pues se habla mucho del humanismo mexicano, ¿no? Pero ¿qué es este famoso humanismo mexicano? ¿No? Esta perspectiva reconoce lo común en la diferencia, ¿no? Parece como contradictorio, pero me parece que no lo es, ¿no? Es decir, destaca lo valioso de la cultura mexicana, de la historia nacional, ¿no?
pero también reconoce que existen diferentes particularidades entre regiones, zonas, comunidades, incluso obviamente entre sujetos, ¿no? De individuo a individuo. Es decir, no somos seres idénticos, pero eso no significa que dejemos de compartir rasgos culturales o que tengamos cosas en común, ¿no? En este sentido es que se reconoce a la nación como un territorio que garantiza la inclusión, la paridad, la democracia, pero también reconoce la diversidad, ¿no? Que también va en contra de la discriminación y de los diferentes tipos de violencia, ¿no? Además, la participación política, de acuerdo al humanismo mexicano, es inherente, ¿no? a lo educativo. Por lo tanto, a la escuela, ¿no? Es decir, en la nueva escuela mexicana se apunta a que la escuela sea este territorio garante de la igualdad, de la democracia, pero en suma del ejercicio de los derechos de las y los educandos y de todas y de todos en general, ¿no? Todas y todos tenemos derechos, ¿no? A esto es hacia donde apunta el humanismo mexicano, a lo que debiera yo agregar justamente el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Que se transformen las relaciones que pueden derivar en desigualdades, ¿no? Y en relaciones de opresión, hay que decirlo tal cual. Ahora bien, estamos hablando de bachillerato, ¿no? Entonces, recordemos que en bachillerato hay diferentes modalidades, ¿no? Tenemos el bachillerato general, el bachillerato tecnológico, telebachillerato comunitario, que claramente cada uno tiene sus particularidades y incluso sus normatividades, ¿no? Pero hay que recordar que hay algo que les transversaliza, ¿no? Que es justamente el marco curricular común. Ahora, ¿qué es el marco curricular común? Este marco curricular común es esta propuesta educativa y normativa, además, que busca regular y orientar a la educación media superior, a pesar de sus diferentes modalidades, ¿no? Es decir, es una base académica común para los sistemas de bachillerato, ¿no? Que facilita la portabilidad y el tránsito, además, entre diferentes, no solo planteles, sino subsistemas, pero además la revalidación de estudios, ¿no? Todo esto para fortalecer la permanencia de las y los estudiantes en las escuelas, en los bachilleratos, ¿no? Entonces, si bien podemos hablar de subsistemas diferentes, sí se comparte un horizonte formativo, ¿no? Que es, en pocas palabras, promover un pensamiento crítico que les permita a las y los estudiantes y a la comunidad, en suma, que les permita orientarse hacia la transformación de la realidad, en palabras de Freire, para que podamos apuntar justamente al bienestar, a un sentido de pertenencia comunitario, a una conciencia histórica, ¿no? A la formación de un ciudadano crítico, participativo, cívico, crítico, ¿no? Y bueno, partiendo de lo anterior, debemos recordar igualmente que hay un currículum fundamental, el cual se compone por asignaturas, ¿no? Antes eran llamadas UAC, unidades de aprendizaje, unidades, no recuerdo. Pero tenemos ahora, regresamos justamente a las asignaturas, porque las y los docentes no se identificaban con ese término, ¿no? Son asignaturas. Tenemos diferentes asignaturas, como lengua de comunicación, pensamiento matemático, ciencia social, conciencia histórica y otras más, ya lo sabemos, ¿no? A lo largo de este diplomado se abordarán algunos elementos claves, ¿no? Como parte de este currículum, como son las metas educativas, los procesos formativos, los contenidos formativos y otros elementos más, ¿no? Y todo esto, hay que recordar, que se orienta hacia el desarrollo de un perfil de egreso, ¿no? Un perfil de egreso, que es aquel horizonte formativo global de la educación media superior, ¿no? Ahora también tenemos, si bien tenemos este currículum fundamental, tenemos un currículum ampliado, ¿no? Que tiene que ver esto con las trayectorias, ¿no? Es decir, este currículum ampliado es como esta parte del acompañamiento de las trayectorias estudiantiles, recordando
pues que cuando uno llega a la prepa, al bachillerato, no es que llegues así de la nada, ¿no? Sino que tenemos una trayectoria y tenemos una historia de vida, una biografía, ciertas condiciones históricas, etcétera, ¿no? Entonces, derivado de esto, se reconoce que hay una trayectoria educativa hacia el, sí, obviamente hacia nuestros pasados, pero también que apuntan a, a un futuro, ¿no? Entonces, este currículum ampliado tiene que ver con estas líneas, estos ejes de acción dirigidas pues, al bienestar común, a la construcción de entornos democráticos, al ejercicio de los derechos, a la interculturalidad, la perspectiva de género y otros más, ¿no? Todo esto, este currículum ampliado, es transversal, ¿no? Es transversal a la estructura curricular del propio currículum fundamental, es decir, a las asignaturas, ¿no? Al propio plan de estudios incluso, ¿no? Y dentro de estos ejes, de estas líneas de acción, encontramos, por ejemplo, la formación socioemocional, ¿no? La transición entre diferentes niveles educativos y, muy importante, el programa Aula Escuela Comunidad, ¿no? Ahora bien, es a través de todos estos elementos y procesos que se apunta, o sea, empezamos a vislumbrar ahora sí unos ciertos rasgos del perfil educativo que ustedes ya tendrán la oportunidad de leer con calma, de comprender o incluso de cuestionar, ¿no? A lo largo del diplomado. ¿Cuáles son? Bueno, de manera muy somera, ¿no? Porque ustedes lo van a leer, son obviamente el desarrollo, la formación de una actitud reflexiva y crítica, la conciencia histórica y social, el compromiso ético-ambiental, la participación ciudadana, el pensamiento científico y resolución de problemas, la comunicación efectiva, la apreciación estética y cultural, ¿no? Me parece que están por ahí. Y bueno, ya para ir cerrando, este modelo educativo 2025 justamente condensa estos elementos y estos procesos, ¿no? Los condensan para justamente derivar en una propuesta, en un enfoque centrado en una formación integral para la vida de las y los estudiantes, para los procesos y las prácticas educativas escolares, en las que el centro al menos debiera ser el estudiante, ¿no? Pero un estudiante no en solitario, o sea, no individuo tal cual, sino un estudiante siempre en copresencia de otras y de otros, ¿no? Sean sus pares, otros compañeros, compañeras, sean las propias docentes, los propios docentes, el cuerpo directivo, el entorno en donde se ubica la escuela como territorio, las familias, etc. Ajá. Entonces, sí es el estudiante al centro, pero siempre en relación con otras y con otros. Y con esto, pues bueno, vamos cerrando. Les reiteramos la más cordial bienvenida. Les deseamos mucho éxito en el diplomado y espero que nos escribamos por ahí a través de estos módulos de Teams. Y bueno, no me queda sino enviarles un saludo a todas y a todos. Hasta luego.